Bueno, vamos con la parte de óptica correspondiente a los dioptrios o lo que son lentes, ¿vale? Un dioptrio va a estar formado por dos superficies que pueden estar curvadas o no, pero al menos una de ellas sí que lo está, ¿vale? En los dioptrios el fenómeno que se nos va a dar es el fenómeno de la refracción, en el que se va a cumplir la ley de Snell, ¿vale? Bien, como está formada por dos superficies, tendremos que tener en cuenta que vamos a definir nuevos criterios de signos, que vamos a tener ahora dos centros de curvatura, R1 y R2, correspondientes cada una de ellas a las superficies, y vamos a seguir teniendo dos focos, F sub 0 que es el foco objeto y FI que es el foco imagen, la distancia objeto, SO, y distancia imagen, SI, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas vamos a tener o que es necesario para poder empezar? Pues que vamos a quedarnos prácticamente con dos tipos de lentes, lo que se denomina la lente biconvexa, que se representa con una línea y dos flechitas, ¿vale? Con dos cabezas en las flechas, y la bicóncava, que la representamos de esta otra manera, ¿vale? Bien, la lente biconvexa se denomina lente convergente, es aquella que utilizan, por ejemplo, las personas que son hipermétropes. Se denominan lentes positivas, es decir, se le asignan números positivos. Si alguno tiene lentillas, por ejemplo, puede ver que en la caja, ¿de acuerdo?, le pone la graduación siempre con un signo más delante. Y bueno, o la representamos con esta forma o así de esta forma, que sale así un poquillo irregular, pero bueno. Y os recuerdo, mirar cómo he puesto aquí el objeto, quiere decir que vamos a partir los rayos, o los rayos van a partir siempre del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y la lente bicóncava es lente divergente, se denomina lente divergente, son negativas y se utilizan, por ejemplo, para corregir la miopía. Y bueno, son de este tipo, ¿vale? Y en ellas, bueno, se va a caracterizar porque los rayos van a producir una divergencia y siempre el objeto situado a la izquierda. Vale. ¿Qué ecuaciones o qué cosas vamos a hallar a la hora de tener un dioptrio? Pues vamos a utilizar, de acuerdo a lo que se denomina la ecuación del fabricante de lentes, que es esta que tenéis aquí, que se va a quedar luego muy parecida a la ecuación de los espejos, porque a este tramo de aquí, a todo esto, lo vamos a denominar 1 partido por F. Es decir, a esta parte de aquí, todo esto lo podemos denominar 1 partido por F, ¿vale? Y bueno, vais a encontrar los ejercicios en los que también vamos a calcular lo que se denomina la potencia de una lente, que es justo 1 partido de la distancia focal. Vale, perdonad el guarreo, ¿vale? Mirar, es la ecuación del fabricante de lentes, la vamos a dejar así, 1 partido de sub 0 más 1 partido de SI, aquí n-1, donde n es el índice de refracción del medio que hay o del material del que está hecho la lente, ¿vale? Y aquí tenemos el radio de curvatura 1 menos 1 partido del radio de curvatura 2. Vale, en cuanto a los signos, tener cuidado porque vamos a cambiar, ¿vale? Podéis usar los signos establecidos, lo que se llama el DIN, o bien los que tenemos en este caso en vuestro libro de Oxford. Los nuevos criterios que vamos a seguir es, vamos a coger la distancia como positiva, la distancia objeto como positiva, si está en el lado de la incidencia, es decir, si está en el lado izquierdo, es decir, como si los rayos vinieran de aquí, o lo que denominamos superficie real, ¿vale? Si resulta que la imagen se forma en el lado opuesto a la incidencia, es decir, si la incidencia es el lado de la izquierda y la imagen se me forma aquí en el lado derecho, vamos a considerar que la S imagen es positiva. Y vamos a considerar a las distancias, los radios, si están positivos, si están en el lado opuesto a la incidencia. Es decir, si igual, ¿vale? Os he puesto aquí este ejemplo. Es decir, por ejemplo, tengo una lente biconvexa, tengo aquí el objeto con una altura h, mirad dónde está el centro 2, que correspondería a esta superficie de aquí, ¿vale? Entonces, este radio 2 sería negativo, porque está en el lado de la incidencia. Sin embargo, la superficie 1, que sería esta de aquí, ¿vale? Su centro estaría más o menos situado aquí, bueno, más o menos, o puede que más cerca, da igual. El radio 1, de acuerdo, lo consideramos positivo. Vale, nosotros nos vamos a quedar sobre todo con lo que se denomina lentes delgadas, es decir, esta amplia superficie o distancia entre las dos superficies de separación apenas va a existir. De ahí que lo representemos con la flechita, ¿vale?
con la flechita esta que hemos visto antes, que lo representemos así, ¿vale? Y así, por ejemplo, a la hora de construir el diagrama de rayos me resulte muchísimo más fácil. Vale, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de lo que era de aplicación de los signos, pero tener muchísimo cuidado, ¿vale? Y bueno, habéis visto que tenemos, por ejemplo, lo que se denominaban dos distancias focales, los hemos comentado antes, tenemos la distancia focal objeto y la distancia focal imagen. Para sacar cada una de ellas hay que aplicar, como veis, para sacar la distancia focal objeto, lo que hay que aplicar es que la imagen supuestamente se formaría en el infinito, por lo tanto hace que el objeto se sitúe en la focal objeto, y para sacar la distancia focal imagen habría que hacer lo contrario, es decir, suponer que tenemos el objeto en el infinito. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando me quedo con una lente delgada? Pues que no voy a tener dos distancias focales, sino que las distancias focales las voy a poder representar por la letra F porque van a ser exactamente iguales. Esa es la ventaja de trabajar con lentes delgadas.